acuérdate Martín, que Huerta cuando salimos de control Macías. remoto, los micrófonos son como las novias o los novios. Hay ¿Cómo que hablarles son? así. Así. Que el micrófono sienta. Exacto. Así. Ya estoy. ¿Ya se oye? Eso, perfecto. Muy bien. Oye, ¿Qué hubo? pues traigo un tema obligadísimo, 31 de octubre, y todo lo que nos sucede con estas festividades, Carlos Martín. De ¿Muertos? Muertos, duelos y pérdidas, ¿no? Porque finalmente, o principalmente, la vida de los muertos está en la memoria de nosotros los vivos, ¿no? Yo creo que todos tenemos una pérdida, una persona que se fue, y entonces, bueno, el dolor y la tristeza son saludables. Todos los seres humanos pasamos por esto, y es el paso por un lugar que finalmente es indeseable para todos, pero es inevitable, Carlos Martín. Pero una cosa es el dolor y la tristeza, y otra cosa es el sufrimiento. O sea, es inevitable el dolor y la tristeza. El sufrimiento es como armar una carpa y quedarme ahí y vivir ahí, ¿no? Y, o sea, como dice Elizabeth Kubler-Ross, mi tanatóloga favorita, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y el duelo, de lo que les vengo a hablar hoy, es como el pasaporte que me saca del sufrimiento y que me permite que el dolor pase. Entonces, vamos a vivir nuestros duelos de una manera sana, de una manera natural. Ahora, sé que hay tipos de duelo, Carlos Martín. O sea, un duelo natural, por ejemplo, fallece nuestro abuelito, nuestra abuelita, bueno, ya tenía 80, 90, 98 años. Ese es un duelo natural, ¿no? Es como el más fácil. Ahora hay duelos anticipatorios, por ejemplo, me avisaron que el abuelo tenía cáncer y llevamos 8 meses, 2 años, 3 años con esto. Empieza el duelo desde el aviso que tiene cáncer. Entonces anticipo, por eso se llama un duelo anticipatorio. Sí. Anticipo lo que está pasando. Hay duelos que es a lo que no quiero que lleguemos, y cuando no los vivimos dentro de todos estos pasos, hay duelos crónicos o duelos patológicos, Carlos Martín, en el que me puedo estacionar. Ahorita les explico rápidamente las etapas, pero en el que me quedo en no, esto no me está pasando a mí, no puede ser, y acaba siendo un duelo patológico. Hay duelos reactivados, que este es el que sucede actualmente. Voy a poner la ofrenda de la persona que se fue, entonces lo reactiva la fecha de muertos, lo reactiva el cumpleaños, lo reactiva el aniversario, lo reactiva, como le llaman en varios lugares, como el cabo de año. Entonces son duelos que se reactivan, y decimos, por eso es más importante iniciar con esto, Carlos Martín, porque mucha gente dice, y más en estas fechas, y yo pensé que ya lo tenía sanado y vuelvo a llorar. Y estoy apachurrada y estoy en la depre y no quiero salir, y además el clima no me ayuda, y yo pensé que ya la había brincado. No, o sea, finalmente es que es un duelo que se reactiva con la época de muertos. Y bueno, el último es la ausencia de duelo, cuando no quiero ni tocar con ello, y yo, a diferencia de Elizabeth Kubler, le llamo como el colchoncito, ¿no? O sea, el vivir un duelo es como el colchón que necesito antes de llegar a la tristeza total. A ver, primer etapa del duelo, la etapa de negación, ¿no? No puede ser, no, se murió, no es cierto, no lo creo. Exactamente. No puede ser, esa parte. Exactamente. Cuando tú llegas a ver a alguien en el velorio y decimos, oye, qué fuerte, ¿verdad? Ni lloró, estaba fuertísimo, qué bueno, ¿no? Y a veces también los criticones, ¿no? Que decimos, puta, ni le dolió, yo creo que ya tiene a la pareja esperándolo, ¿no? Esperándola. Entonces, aquí podemos juzgar mucho, pero nada más la persona que está viviendo el duelo sabe qué onda con esto. Como decimos vulgarmente, Carlos Martín, en esta etapa de negación no le ha caído el 20, ¿no? Y entonces, por supuesto, no abro su cuarto, no reviso sus cosas, no hago nada porque no quiero tocar con dolor. Y esa es una manera en que me protejo, la etapa de negación. Segunda etapa, Carlos Martín, la etapa de enojo. Y en esta etapa de enojo es precisamente donde sale toda mi furia, y entonces me enojo con quien se me ponga enfrente, ¿eh? Y me puedo enojar con quien llegue y me diga, estoy contigo, ni estás conmigo,
o vas a estar conmigo cuando esté yo en la noche solo, etcétera, etcétera. O sea, me enojo con quien se me ponga enfrente, me enojo con los médicos, me enojo con Dios, por supuesto, y me alejo de Dios, y me enojo hasta con la persona que se fue. ¿Sí? O sea, es que ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué no hizo? ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué nos dejó? ¿Cómo no me avisó? ¿Cómo no me dijo? Etcétera, etcétera. Entonces me enojo con quien se pueda, ¿no? Y sale toda mi furia. La tercera etapa es muy interesante, Carlos Martín, porque es esta etapa donde hay un momento de negociación si la persona no ha muerto. O sea, te pido, Señor, a la luz de la fe, te pido que me lo mantengas hasta cargar los peregrinos y ya después. Y si vive, te prometo, y aquí vienen todas las cosas, ¿no? Te prometo dejar de fumar, te prometo dejar de tomar, te prometo bajar de peso. O, ya que murió, es una etapa muy dolorosa porque es la etapa de la culpa. Y entonces, así como en el enojo, en la culpa arremeto con quien se deje, ¿no? Y culpo al médico, aquí es donde hago hasta las demandas a los médicos. Se equivocó, ¿no? El médico, exacto. O mi mamá no lo cuidó, ándale, o mi papá no la cuidó, o mi hermano la dejó morir. Exactamente. Aquí viene precisamente el mentado o el mentado verbo de si hubiera, si yo le hubiera dicho, si yo hubiera estado, si yo me hubiese dado cuenta, y entonces no me la acabo en esta cuestión de culpa. Todavía hay mucha energía, Carlos Martín, para llegar al momento más fuerte, y sé que no me lo creen. Y quien ya lo vivió, creo que sí me lo cree de una manera fuerte, que es la cuarta etapa, es la etapa de la tristeza. Y entonces es cuando literalmente suelto mi cuerpo, suelto todas mis creencias, suelto todos mis mensajes, todos mis introyectos y toco verdaderamente con tristeza. O sea, toco con tristeza y digo, ahora sí, ya no puedo, y a llorar se ha dicho. Y a llorar se ha dicho, no así como... A llorar se ha dicho, y es del bajo vientre. Que sale todo ya ahí. Exactamente. ¿Cuánto tiempo? Que esta es una pregunta que muy seguido me hacen como tanatóloga. No hay un tiempo, hay tiempo para cada quien, y es el tiempo que necesites. El problema, Carlos Martín, es que tenemos la falsa idea y la falsa creencia o educación que si lloras, entonces vas a caer en depresión. Y es al revés. La persona que no llora corre el riesgo más de caer en depresión, porque la depresión... Claro, porque la depresión desde este proceso es la ira contenida. O sea, me quedo como en la segunda etapa, en el enojo y la culpa, y no me dejo tocar con tristeza porque recibí una bola de mensajes que sé que tú me puedes ayudar a decirlos, como no tienes por qué llorar, ¿no? A tu papá, a tu hermano, a tu tío, a tu hijo no le gustaría verte llorar, ¿no? Guarda esas lágrimas para cuando yo me muera, entonces digo, ahora es cuando, y entonces a llorar se ha dicho, ¿no? Pero en el no tienes por qué llorar porque a él no le gustaría, él estaría muy triste, no quiere verte sufrir, tienes más hijos, te vas a volver a casar si es pareja, tienes a alguien que te cuida, tienes un angelito, está en un mejor lugar. Todo esto que estoy diciendo, querido auditorio, por favor, no lo digan. O sea, estas frases de ya es hora de que lo superes, todo estará bien, Dios así lo quiso, esto me aleja más de mi duelo, porque entonces me la paso buscando al culpable, y entonces te poca con Dios, ¿no? Que poca con la persona que se fue, pues ni modo, yo quiero llorar, pero entonces contengo el llanto, y eso hace que mi duelo se vuelva crónico o patológico, para llegar finalmente a la última etapa, que es la etapa de la aceptación. O resignación. Mira, la resignación no la utilizo mucho como tanatóloga, Carlos Martín, porque es como el ya ni modo, ¿no? Bueno, pues ya me resigno. Todavía la aceptación o el asentimiento o la asimilación es, así fue y así será. Y voy a empezar a aprender a vivir con esta persona que ya no está, sin estar diciendo era un angelito, era esto, era aquello, sino desde la parte de sí me duele, sí lo extraño, y entonces puedo llegar de manera sana. ¿Cómo sé cuando un duelo ha terminado o no? Cuando puedo hablar
de la persona que se fue de sus defectos, ¿no? Cuando todavía no puedo hablar de sus defectos o hablo, se me sale la lágrima, no puedo hablar de esto, espérate, todavía no pasa. Pero si esta persona que se fue, digo, no, también qué bárbaro, ¿eh? Y era una desordenada, y también era un enojón, y aparte hacía esto y hacía aquello, y hasta nos podemos carcajear entre los hermanos, entre los amigos, de estas tarugadas que hizo en algún momento. El duelo está sano y está cerrado. No quiere decir que nunca más le llores. Claro que estas situaciones como Día de Muertos, el ir a llevar las flores al panteón, etcétera, etcétera, me va a destapar esta tristeza y está bien, se vale. Pues yo iré al panteón el sábado y viviré intensamente ese momento con el que crecí. Desde niño me llevaban y desde el niño es una costumbre que me encanta. Y hoy que es sábado la voy a poder disfrutar. Fíjate qué bueno que compartes esto y te lo agradezco siempre, Carlos Martín, porque ese es desde tu historia, ¿sabes? Sí, claro. Sin embargo, te lo digo personalmente, a mí jamás me llevaron a un panteón. Sin embargo, sí me puedo poner frente al sagrario y orar con mi mami, ¿sí? Y así cada quien. No quiero decir que tú estés bien, yo esté mal o viceversa. Y hay personas que dicen, no, yo voy a un orfanatorio y ofrezco por mi niño un día en el orfanato. Y así cada quien, de acuerdo a su historia, a su educación, a su cultura, tenemos que aprender a vivenciar estos duelos, estas pérdidas, y entonces vivir precisamente esta ausencia física para llegar a la presencia espiritual de lo que la persona me dejó. Muy bien. Rocío González, muchas gracias. Carlos Martín, gracias a ustedes. Que esté usted bien. Igualmente. Bueno.